Bueno, en el día de hoy el tema del mes es cómo enfrentar los problemas. Y en el día de hoy nos toca hablar sobre enfrentando mis problemas con mis pensamientos. La pregunta sería, ¿por qué me puede traer problemas lo que pienso? Si lo pienso dentro mío, ¿no es cierto? Aunque esté mal. Bueno, es algo mío, ¿no es cierto? Uno puede decir. Mientras no haga nada malo, ¿no? O si es algo secreto de lo cual nadie se entera. ¿Por qué tengo que enfrentar, decir que es un problema? Y realmente dentro de las cosas que a veces como creyentes reconocemos, esta es una de las cosas que menos queremos reconocer públicamente, ¿no es cierto? O ante nuestros amigos, aun cuando nuestros seres queridos o cónyuges, ¿no es cierto? Y equivocadamente los creyentes muchas veces pensamos que cuando hablamos de problemas con los pensamientos, tienen que ver exclusivamente con los pensamientos del tipo pecaminosos, lujuriosos, y realmente incluyen esos temas, pero no es todo mal pensamiento o pensamientos equivocados los que se refieren a la moral. Eso lo vamos a estar viendo, ¿no es cierto? Y bueno, todos tenemos problemas con los pensamientos. Si yo dijera, bueno, levante la mano los que tienen problemas con los pensamientos, creo que nadie los levantaría, o muy pocos. Pero los tenemos. Y si bien es un tema que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos o a resistir escuchar todas estas verdades, tenemos que aprender a que mientras el Señor nos va santificando, a disfrutar de la vida cristiana. Porque la Biblia dice que, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios que Dios no es un Dios perfeccionista. Dios nos ama incondicionalmente, pese a que estamos luchando con muchas cosas. En cada tema de estos meses que estamos viendo, nadie puede llegar a decir, bueno, en eso estoy bien, ¿no es cierto? Gracias a Dios que no consiste en eso la vida cristiana. Así que vamos a orar para aprender hoy acerca y visualizar qué problemas puedo llegar a tener en esta área y crecer y disfrutar más y más profundamente de la persona de Dios, conocerle a Él, servirle mejor y llenarnos más de su presencia. ¿Vamos a orar? Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad de abrir tu palabra, crecer en ella. Y Señor, en esta hora oramos para que el centro de esta reunión sea tu persona, tu palabra, el obrar de tu Espíritu Santo, y podamos escuchar tu voz, tener comunión contigo y ser transformados y renovados por tu palabra para que lleguemos a tener la imagen de Cristo cada día más y mejor. Oramos esto agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí ustedes tienen los apuntes. Vamos a hablar mucho, no te va a alcanzar el apunte, pero vamos a intentar resumirlo. El apunte tiene, o el mensaje tiene un bosquejo de 3 puntos. El primero sería, debemos conocer el poder de nuestros pensamientos errados. Debemos conocer las consecuencias que nos trae, versículo 2, y, punto número 2, y la verdad número 3, debemos conocer la cura que hay para estos pensamientos errados. Entonces, en primer lugar, conocer el pensamiento, el poder de los pensamientos. Y vamos a comenzar en Génesis 1:1. Ahí está.
el poder de nuestros pensamientos. Bueno, ¿qué dice Génesis 1:1? Dice: en el principio. Cuando nos preguntamos por qué el primer libro de la Biblia se llama Génesis, usted va a encontrar la respuesta en que esta Biblia en hebreo fue traducida al griego en la Septuaginta y tomaron el versículo 2:4 cuando habla de los orígenes y lo pasaron al griego. La palabra es Génesis, para ponerle el título a este libro. Pero los judíos, los hebreos, no utilizan este nombre Génesis. Los judíos utilizan la primera palabra del texto para ponerle el nombre al libro. Entonces utilizan principio, y en hebreo la palabra principio es Bereshit. Bereshit. Cuando los judíos dicen el principio, dicen Bereshit. Y la raíz de la palabra Bereshit es Berosh, y Berosh significa dentro de la cabeza. Quiere decir que para Dios el principio de la vida de un hombre es lo que piensa. Entonces, lo más importante de nosotros, la esencia de un hombre, lo que es, lo que hace, lo que va a lograr, lo que no va a lograr, es de acuerdo a lo que pensamos. Interesante. En primer lugar, dentro de esta verdad tenemos que decir que Dios creó la mente para que podamos conocerle. La mente es una obra maravillosa de Dios, lo que podemos llegar a hacer con la mente. Los estudiosos de la conducta humana dicen que tenemos 9 clases distintas de pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento inductivo, el analítico, el crítico, el deductivo. Y a través de esto el hombre resuelve problemas, analiza, inventa, crea, analiza situaciones. Es tremendo el poder que tiene el pensamiento humano que Dios le dio al hombre. Pero sobre todas las cosas, el hombre hoy día le está mal utilizando la mente porque le está usando para autodestruirnos. El primer propósito por el cual Dios nos dio una mente es para que le conozcamos. En Génesis 1:26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios habla en plural, ¿no es cierto?, en la Trinidad. Dice, hagamos al hombre, es decir, está incluida la mujer, ¿no es cierto? Y la palabra hebrea para usar la palabra imagen es selem, que es derivada de otra palabra que es sel, que significa sombra. Y ustedes se van a dar cuenta que cualquier objeto, ¿no es cierto?, persona que el sol la alumbra, genera una sombra. Y esa sombra está hablando de que es generada de un elemento real, de una persona. Está reflejando de que hay algo verdadero. Y lo que está queriendo decir Dios a través que cuando Dios hizo al hombre a su imagen, es que la voluntad de Dios es que el hombre refleje las virtudes y excelencias del Dios. El hombre, cuando fue hecho a imagen y semejanza de Dios y aún no había pecado, reflejaba el carácter de Dios, el carácter en su santidad, en su carácter de misericordia, de verdad, de justicia. Dios hizo al hombre como lo más grande y más hermoso de su creación, con el propósito que le refleje a Él. Y dice que no solamente Dios hizo al hombre a su imagen, sino también a su semejanza. En hebreo es la palabra demut, y quiere decir que lo hizo en base a la apariencia de Dios, a la similitud y a la correspondencia, a la correspondencia de Dios, que está hablando de que Dios tiene una mente, Dios tiene un corazón, emociones, y Dios tiene una voluntad.
Y como Dios quiso relacionarse con el hombre, tener comunión, Dios no solamente le dio una mente, sino también la capacidad de tener un lenguaje. Entonces Dios podía hablar y el hombre le podía entender. El hombre hablaba, Dios le entendía. Tenían una comunicación, una amistad cercana. Y de esa forma era el gozo de Dios con el hombre hasta que el hombre pecó y perdió esa imagen. De ahí en más, Dios lo busca al hombre para restaurar ese propósito a través de Jesucristo, donde recuperamos la imagen de Dios. Estamos en el proceso de recuperar esa imagen hasta el día que seamos arrebatados y lleguemos a la gloria, donde seremos glorificados, donde será quitado de nosotros el pecado. Mientras tanto, la voluntad de Dios es santificarnos a través de la voluntad de Dios, llevarnos a la imagen de su Hijo, porque ese fue el propósito por el cual Dios nos hizo, que reflejemos su imagen, lo que Él es. Y esto solamente lo podemos hacer cuando tenemos la mente de Cristo, que después vamos a estar viendo, ¿no es cierto? Bueno, Dios no solamente le dio una mente al hombre para que reflejemos la imagen de Él y tengamos comunión con Él, sino para desarrollar la vida en este mundo. Dios puso al hombre sobre la tierra, los piecitos de Adán estaban bien sobre la tierra. Le dio un huerto para trabajar. Lo hizo Dios de esta creación, al hombre y a la mujer. Dios quiso que el hombre en esa autoridad que la ejerza a través de dominar sobre toda la creación, sobre los animales. Lo puso como cabeza de la raza humana. Y uno de los trabajos que Dios le dio al hombre fue nombrar a los animales como Adán quisiera, en base a la característica de cada animal. Aquellos que estudian estos temas, uno va a ir al idioma hebreo, que tiene aproximadamente 6.000 años de antigüedad, y creen que los nombres de algunos de estos animales que aparecen en la Biblia, escrito en hebreo, con 6.000 años de antigüedad, tienen algo que ver con lo que Adán nombró a los animales. No podemos aseverar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si usted busca la palabra caballo en hebreo, quiere decir saltar, brincar. Es decir, el judío veía un caballo y decía brincar. El judío veía un perro y decía aullar, porque ese es el nombre en hebreo. El judío veía un cordero y decía arrear para afuera para pastar. Ese es el nombre. Veía un león y en hebreo la palabra león es rugir. Interesante. Ahora, sin duda que Adán tuvo que ejercitar su mente analítica para decir, la característica principal de este animal es esta. Lo empezó a desarrollar, pero principalmente lo tuvo que desarrollar en conocer a su mujer y conocer a Dios. Es interesante que en Génesis capítulo 4, cuando habla de que Adán conoció a su mujer, esa misma palabra que habla íntimamente conociéndola, que incluye la intimidad sexual, es la palabra que se usa cuando Dios, a través del profeta Oseas, en capítulo 6, versículo 3, le dice que el hombre debía continuar conociendo a Dios. Y habla acerca de un conocimiento profundo. Bueno, no solamente el hombre tenía que ejercer su mente en conocer a Dios, no solamente en cómo subsistir y transformar ese medio hostil que se convirtió en la tierra para poder vivir y sobrevivir, sino que también Dios nos dio una mente para desarrollar nuestro carácter y un proyecto de vida. Dice Proverbios 23:7, porque tal según sus pensamientos, tal es Él, dice la Biblia. Si usted quiere conocer a una persona, tiene que entender que no solamente tiene que conocer por lo que dice, sino también por lo que hace.
Dice Proverbios 27 que esta persona como anfitrión le dice, come y bebe, te va a decir, pero su corazón no está contigo. Dice, vomitarás la parte que tomaste, dice, porque su corazón no está con vos. Es decir, te dice algo, aparenta algo, pero en sus pensamientos está contra ti. Entonces esto te va a afectar tarde o temprano, porque esta persona es hipócrita. Quiere decir que cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que pensamos, somos. Si pensamos honestamente, vamos a actuar honestamente. Si somos personas misericordiosas, vamos a actuar en una forma misericordiosa. Si somos personas puras, vamos a estar actuando en una forma pura. Por eso la Biblia dice poner la mira en las cosas de arriba. Dice, porque habéis muerto con Cristo. Buscar las cosas de arriba. Por eso la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, que después lo vamos a estar viendo. Es interesante que la Biblia nos dice en cuanto al desarrollo del carácter y el proyecto de vida, que la primera característica de un líder eclesiástico en 1 Timoteo 3 es tener una mente sobria. Una mente sobria es una mente equilibrada, desapasionada, es decir, no tiene iniquidad, es decir, no es una persona que discrimina o una persona que va a dar privilegios a otro, o es una persona fanática que no ve sus propios errores o los de su familia. Es una persona desapasionado que piensa sobriamente, que también quiere decir sin mezcla de cosas del mundo y cosas de Dios. Eso lo hace a esta persona una persona irreprensible. Bueno, no solamente vamos a ver entonces el poder de los pensamientos y la capacidad que tenemos con nuestra mente, sino que vamos a ver en esta hora, el segundo, ¿verdad?, conociendo las consecuencias de no tener los pensamientos de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, ahí en el huerto de Edén, y lo puso, es como una computadora, ¿no es cierto? Que toda computadora, antes de ponerle los programas, tiene un sistema operativo, que puede ser Windows, Linux, Mac, aquellos que saben, que si no tiene ese sistema operativo, usted no le puede poner ningún programa que funcione, ¿no es cierto? No le puede poner para hacer una carta, un Excel, PowerPoint, aquellos que están más relacionados. Tiene que tener ese sistema operativo. Bueno, el hombre tenía la mente con toda la capacidad que Dios le dio, analítica y deductiva, y de atención y de conciencia, pero a la vez Dios le puso los programas necesarios para que el hombre responda a Dios. El hombre sabía quién era Dios, sabía lo que Dios quería, sabía cuál era su labor, sabía cuál era su rol con la mujer sabía con el hombre, sabía cuáles eran los límites, hasta que vino Satanás y le puso un virus y corrompió todo el sistema, ¿no? Pero hay consecuencias cuando uno no piensa de acuerdo a para lo cual Dios nos dio la mente y para lo cual Dios nos programó. Para eso está la palabra de Dios. Hay consecuencias. Hay un proverbio árabe muy interesante que dice así: vigila tus pensamientos porque se van a convertir en palabras. Vigila tus palabras porque se convierten en acciones. Vigila las acciones porque se convierten en hábitos. Vigila los hábitos porque se convierten en carácter. Vigila tu carácter porque se convierte en tu destino. Hay personas que de chicos tuvieron situaciones difíciles en su vida y se han vuelto personas amargas y rebeldes, y esto incluyó la persona de Dios, y son personas que rechazaron a Dios toda su vida, y toda su vida sufrieron. Yo tenía un familiar que siempre insultaba a Dios, siempre blasfemaba a Dios, y yo era ateo, no creía en nada, ¿no? Y este hombre llegó a ser un profesional, llegó a casarse, tener propiedades varias, pero tuvo accidentes, tragedias en colectivos, en el tránsito,
se volcó a los juegos. Y mi mamá, que sí creía y tenía su religión, siempre me dijo: ¿viste cómo Dios le pagó a este hombre que siempre se dedicó a insultar a Dios? Interesante. Mi mamá no es creyente, pero tuvo la luz para saber que lo que una persona piensa y hace en contra de Dios, todo lo que una persona siembra es lo que va a cosechar. Pues todo esto empezó en Génesis capítulo 3. Dios configuró la mente del hombre y el corazón, pero ellos fueron tentados por Satanás, permitieron que le ponga este virus llamado pecado, los corrompió y perdieron todo lo que Dios les dio. Es decir, todo lo que el diablo les prometió que iban a tener, no lo tuvieron. Y les sacó todo lo que tenían y aún fueron echados del huerto del Edén. Perdieron la vida eterna, perdieron la relación con Dios, perdieron la relación armoniosa que tenían hombres y mujeres, y mujer perdió el lugar que tenía el Edén, perdió todo. No tuvo nada de positivo. ¿Conocieron el bien y el mal? Sí, pero ¿a qué precio? Satanás fue cruel con ellos, solamente Dios después les restauró. Así que vemos la consecuencia de no pensar como Dios quiere que piense. Es decir, Dios nos dio libre albedrío. Eso quiere decir que Dios nos dio la vida, Dios nos dio una mente, Dios nos dio sus leyes, pero Dios dice: si vos querés, me podés conocer, si vos querés, podés amarme, si vos querés, podés servirme, si vos querés, podés vivir de acuerdo a mi voluntad. El hombre escogió que no, y tuvo su consecuencia, pero no estamos obligados a amar a Dios. Es una decisión nuestra personal. En Romanos capítulo 1 habla acerca de que el hombre que está condenado por Dios, dice cuál es la razón. Dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Y dice Romanos 1:21, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Después dice que Dios lo entregó a esa lista de pecado tan vergonzosa, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios: se envanecieron. La palabra envanecieron viene de vano. Vano quiere decir vacío. La palabra envanecieron quiere decir se volvieron. La palabra exacta es perversos. Y la palabra perverso quiere decir torcido. Es decir, torcieron el diseño de Dios, de cómo había hecho todo Dios, lo torcieron y de esa forma lo practicaron. Y por ejemplo, entre los pecados que habla Romanos capítulo 1, habla de la homosexualidad. Es decir, Dios hizo al hombre y la mujer para que el hombre y la mujer tengan un matrimonio, tengan hijos, tengan relaciones, tengan intimidad, hombre y mujer, hombre y mujer. Ese es el diseño original de Dios. El hombre sin Dios lo torció. Dios lo dice, no lo decimos nosotros. ¿Por qué? Porque se envanecieron, se pervirtieron, se volvieron huecos, inútiles es la palabra, mataios. Envanecieron. Dice, y se envanecieron en sus razonamientos, que quiere decir la palabra, en sus debates, en sus discusiones, discutieron todo el diseño original de Dios. Y es interesante que este libro del Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo, y me parece como que estuviésemos hablando este libro de los debates contra el diseño original de Dios en el siglo XXI, ¿no? Es decir, el corazón del hombre no ha cambiado. No es nada nuevo el debate sobre el diseño original de Dios. En sus razonamientos, en sus pensamientos, en sus consideraciones internas y debate externo, quiere decir esa palabra en griego, dice, y su necio corazón, esa palabra necio quiere decir no inteligente, perverso y malo, corazón, fue entenebrecido, quiere decir fue oscurecido.
Y dice la palabra de Dios que ¿qué es lo que Dios hizo? Dice versículo 24, 28, Dios los entregó a una mente reprobado. Es interesante esa palabra, Dios los entregó. Quiere decir en el idioma original, Dios se rindió, Dios cedió. Es como que la palabra exacta es un caballo desbocado donde el que lo lleva suelta las riendas y permite que el caballo siga desbocado y termine mal, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios hizo con la humanidad. Le permitió que se desboque porque eso es lo que ellos querían. Por eso es la consecuencia que habla Romano. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Jesucristo no dijo de que el hombre asesina, entonces se contamina, o roba o fornica. Dice que están en el corazón y que eso es lo que el hombre hace y termina contaminándolo. Pero todo empieza con el corazón, en la mente. Mente y corazón es algo igual, analógico. ¿Por qué los malos pensamientos? Y bueno, porque ahí están los falsos prejuicios. En los homicidios son generados por el odio, la envidia, el desprecio al prójimo. Porque el adulterio y fornicaciones están generados por un corazón sensual, impuro y lascivo. Porque los hurtos están generados por la codicia, los fraudes, los prejuicios, las rapiñas, los contratos injuriosos. Porque los falsos testimonios están generados por la mentira y engaño. Me acuerdo que yo tengo conocido una hermana en Cristo que decía: yo cuando antes era inconversa era tremenda. Dice: yo inventaba historias malas y injuriaba a personas. Es decir, yo me dedicaba a inventar historias fantasiosas que no eran realidad y hablaba que eran ciertas contra otras personas. Porque uno lee en la Biblia, dice inventor de mal. ¿Usted conoce a alguien que inventó mal? Bueno, hay gente así. Se dedica a eso. Bueno, eso está dentro del corazón del hombre. Las blasfemias, hablar mal de Dios y del prójimo, lo cual proviene de la hiel que hay en el corazón, pues brota de allí la raíz de amargura. Habíamos dicho, ¿por qué un pensamiento que yo ni lo digo ni lo ejecuto me contamina? Porque el Señor Jesucristo dice que un pensamiento me va a llevar a la palabra, a la acción, al hábito, al carácter y finalmente a mi destino. Pero no solamente hay pensamientos de este tipo, también puede haber, y aún creyentes pueden tener pensamientos destructivos. Hay creyentes que piensan en el suicidio. Son personas que aman la muerte, son personas que están pasando por un momento de tanta angustia o bronca u odio o culpa que buscan en la muerte la solución. Son pensamientos autodestructivos que no pertenecen a la voluntad de Dios. Hay personas que están controladas por pensamientos de temor, y los psicólogos estudian mucho esto. Estudian mucho el síndrome postraumático, por ejemplo, personas que han venido de la guerra, cómo esas personas siguen pensando eso y tienen fija esa idea, y algunos de ellos agarran un arma y empiezan a matar gente porque repiten eso como una necesidad. Yo me acuerdo cuando estuve en el servicio militar en la Marina y nuestro buque casi se hunde y estuvimos peleando y salimos justo. Y lo que es estar hundiéndose y ver el océano y las órdenes para ir arriba y ver al comandante o el subcomandante armado, teníamos la instrucción que si una persona en un momento de crisis genera más crisis, de acuerdo a las leyes militares, la persona esta está autorizada para matarte en ese momento.
porque corres el riesgo que haya más pánico. Yo me acuerdo que recibí a Cristo después de la Marina, y por 10 años yo soñaba que yo estaba en el barco que se hundía, y es un síndrome, un trastorno postraumático. Yo viví eso, es decir, es una realidad, o pensamientos de ansiedad, o pensamientos distorsionados. Hay como 15 pensamientos distorsionados. Uno de ellos es la generalidad, es un pensamiento distorsionado. Porque yo sufrí algo, todas las mujeres son iguales, ¿no es cierto? No podés confiar en las mujeres, o no podés confiar en los hombres, todos son iguales. Es un pensamiento distorsionado porque cada persona es distinta. Y eso nos trae problemas. Podemos ser creyentes, podemos tener un ministerio, podemos ser activos, podemos cantar, podemos predicar y tener pensamientos distorsionados. Porque una vez me hiciste algo, yo ahí más no confío más en vos, ¿no es cierto? Es decir, no supe perdonar, te puse en mi lista negra y ahí quedaste distorsionado. Por otro lado, lo que significa no saber perdonar. Hay pensamientos limitantes, pensamientos narcisistas. Aquellos que estudian la conducta humana hablan que los narcisistas lo han vivido en su lugar, en su casa, en su hogar. Son personas que se guían por el dominio, quieren dominar a otros. Narciso, según la mitología griega, fue un personaje que se enamoró de sí mismo cuando se vio reflejado en un lago. Y claro, se amaba tanto a sí mismo que no podía amar a otras personas. Y este es el ególatra, es la persona que no puede amar a otros porque se ama solamente a sí mismo. Todos los demás tienen que hacer su voluntad, lo tienen que felicitar, él es el centro, ¿no?, de toda fiesta, de todo cumpleaños, de todo velatorio. Es la persona que termina controlando, dominando a los demás, y lamentablemente aún los desvaloriza y los castra. Y aún en el ministerio una persona así es autosuficiente, no sabe trabajar en equipo, él está solo, él es el único, es el mejor. Y por eso hay problemas en nuestras iglesias por personas narcisistas. Bueno, puede ser pensamientos violentos, de culpa, negativos, obsesivos, depresivos, de inferioridad, distorsión de la imagen personal. ¿Cuántos pensamientos equivocados cuando no pensamos correctamente, ¿no es cierto? Y por último vamos a ver, conociendo la cura. Bueno, vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Claro, cuando hay toda esta clase de pensamientos, no hay paz. Usted va a ver ahí en el internet pensamientos de Coelho y pensamientos de filósofos y de escritores, y de pronto decir ansiedad, exceso de futuro, culpa, exceso de pasado, y te hablan del presente, y uno dice qué lindo, ¿no es cierto? Yo necesito eso, voy a leer ese autor. O lo que ahora está de moda, ¿no es cierto? Los médicos te van a decir, bueno, usted practique yoga. Yo practiqué yoga cuando tenía 17 años, yo tenía unas crisis enormes, me ayudó a mí cuando tenía 17 años. Yo conocí a Cristo a los 19 años. Claro, dentro de todo, la confusión te ayuda. Hoy los médicos te dicen, no, usted tiene que practicar el tai chi. O vaya que le van a sanar eso en los cuencos tibetanos. Y hay algo de verdad, por supuesto, porque usted va al kinesiólogo que le pasa, ¿no es cierto?, la onda corta, y son vibraciones. Y este es por electricidad, el otro por música, pero son vibraciones al fin, es decir, hay digamos una explicación científica. Y otros lo que hablan del mindfulness.
Hay trabajos que dan, ¿no es cierto?, beneficios a los empleados. Dicen, acá en este trabajo vas a trabajar tantas horas y tenés un curso gratuito de mindfulness. Claro, yo lo leí, a ver, ¿qué es eso? Y claro, hay científicos que han estudiado eso, que han estudiado las distintas religiones orientales y le han visto lo positivo que tiene la meditación. Le han sacado el tema religioso, han estudiado científicamente la meditación, la respiración, la concentración, y dicen, esto es bueno. Entonces ellos te dicen, bueno, vamos a concentrarnos en el presente, porque saben que el pasado te puede traer culpa, el futuro ansiedad. Ellos saben eso y dicen, bueno, todo pensamiento presente, déjalo pasar y te vas a concentrar en el presente. Y para eso vamos a empezar con la respiración. ¿Y te ayuda? Por supuesto que te va a ayudar. Yo creo que si hacemos esa meditación y no te concentras en tus problemas o en las cosas que hiciste mal, algo te va a ayudar. Pero saben una cosa, hermanos, que el propósito de Dios, del Espíritu Santo, de la salvación, de tener la palabra de nosotros aquí, no es buscar la felicidad o la paz como busca este mundo. La voluntad de Dios es que seamos como Cristo. Es algo superior. ¿La psicología puede ayudar a resolver un problema matrimonial? Sí. ¿Tengo familiares que resolvieron problemas de adicciones con psicología? Sí. ¿Te puede ayudar a resolver un problema de ansiedad? Sí. ¿Un médico con un tratamiento te puede ayudar a problemas de tipos psicológicos y psíquicos? Sí. El tema es que la voluntad de Dios es por encima de eso. Es llevarnos a ser como Cristo, que no puede un psicofármaco, que no puede un cuenco ni el mindfulness. Esto es algo sobrenatural, esto es algo que viene de Dios, esto es algo obrado por el Espíritu Santo, esto es formar a Cristo en nosotros, esto es llevar a tener la mente de Cristo, esto es algo divino y que no está en las manos del hombre. ¿Se entiende la diferencia? Entonces no vamos a hablar mal de la medicina, ni del yoga, ni del mindfulness. Te estoy hablando cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Colosenses capítulo 3. Dice versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y habla de fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Buscad las cosas de arriba. El tiempo verbal de buscar es un tiempo verbal que significa seguir buscándolo continuamente. No es algo que yo lo busco un día y después lo dejo. Si no es que yo abro la Biblia y alabo a Dios y canto los domingos solamente. Es un estilo de vida, todos los días. No es que yo llego a las vacaciones y digo, bueno, llegué a las vacaciones, ya no hago mi devocional. ¿Por qué? Y estoy de vacaciones. ¿Viste? Llega enero y febrero y se paran los ministerios y después se reinician los ministerios más tarde. Algunos hacen eso, ¿no es cierto? Bueno, debería continuar los ministerios todo el año, porque los hombres necesitan todo el año la ayuda y la contención, pero mucho más en la comunión personal con Dios. No existe vacaciones. Si yo necesito de Dios todos los días, como necesito la comida, no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesucristo, sino de toda palabra de Dios.
poner la mira. Es un ejercicio de la mente, donde yo pongo mi voluntad, pero también mis emociones, a contentarme y deleitarme en la voluntad y en el conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere decir. Lo busco continuamente y con la actitud mental de amar, de interesarme y de ponerle deseos para conocer a Dios. Y pensar en Dios continuamente. Esa es la técnica de Dios. Yo le llamo, y está un poco mejor para mí, explicada en Efesios capítulo 4, 22. Yo le llamo la técnica de RB, o la terapia de BR. Dice 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente, 24, vestidos del nuevo hombre. Despojados, renovados y vestidos. DRB. ¿Y cómo te va ahora en tu nueva fe? Te van a preguntar. Bien, desde que hago la terapia DRB estoy mejor. ¿Qué es la terapia DRB? Bueno, vení a la iglesia, te voy a presentar al pastor y te vamos a hacer gratis la terapia. Y vos sabés cómo cambié, cómo me ayudó. Porque la gente quiere escuchar eso, ¿no es cierto? Que hace una terapia. Bueno, ¿qué es esa terapia? 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios, a través del Espíritu Santo, cuando puso su naturaleza en nosotros, puso un nuevo corazón, puso una nueva persona, con una nueva mente, con un nuevo corazón y una nueva voluntad. La cruz de Cristo juzgó al pecado, al diablo, a este mundo, le quitó poder a la vieja naturaleza y nos dio una nueva naturaleza, pero es nuestra responsabilidad renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Eso dice Romanos 12:2. No amoldándonos a la cultura de este mundo, sino transformar nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento y vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Bueno, que si yo quiero saber qué decisión voy a tomar este año, en lo que voy a trabajar, voy a estudiar, qué tema voy a tratar con mi esposa, con mis hijos, en la iglesia, la decisión para tomar el futuro, yo lo consulto a Dios, a su palabra, en comunión con Dios, y la persona que llega a tener esta mente conoce y llega a conocer la voluntad de Dios para su vida. Hay muchas personas que no conocen sus dones, que no conocen la voluntad de Dios para su vida, qué es lo que Dios quiere, cuál va a ser mi pareja, qué es mi vocación, qué va a ser mi ministerio, con qué iglesia me tengo que congregar. Y viven ansiosos, y viven perturbados, y viven con incógnitas. La Biblia dice que el que tiene la mente de Cristo, el que vive en esa relación en comunión con Dios, el que tiene esos pensamientos de Dios, dice, conoce la voluntad de Dios. Entonces, en esta mañana terminando, tenemos que entender que la mente de Cristo, yo decido quién quiero ser. En la mente de Cristo yo decido lo que quiero lograr, porque voy a saber lo que Dios quiere. Yo decido cómo vivir de aquí en más. Yo decido si quiero ser aceptado o rechazado por las personas, entendiendo que la mente es mi campo de batalla. Debo entender que el pecado el diablo busca entretenerme en las cosas legítimas, pero no excelentes. Dios quiere llevarme al mayor potencial por el cual Él me escogió. Hay personas que dicen, bueno, pero lo que vos decís no es para mí. ¿Por qué no es para vos? Y porque yo ya tengo 50 años, porque yo soy una mujer ya viuda, porque yo no tengo la primaria concluida,
porque yo tengo esta enfermedad, porque mi marido me dejó, porque yo nunca fui bueno para eso. Pensamientos limitantes. Otro de los problemas, ¿no es cierto? Pensamientos limitantes. Tenemos que volver al diseño original de Dios. Cuando Dios hizo a un niño, cuando nace un niño, no tiene estos pensamientos. El niño está comprobado que es inmaduro neurológicamente y aún motrizmente. Y para desarrollar su sistema motriz y neurológico, el chico se levanta y se cae. Entonces primeramente gatea. Después se levanta y se cae, se levanta y se cae. Aprende de que si se tira de cabeza le va a doler la cabeza. Aprende que si toca eso caliente le va a doler y no lo hace, pero sigue intentando, sigue. Los que estudian la teoría de la enseñanza entienden que hay 3 niveles para aprender: la repetición, el ensayo y el error. Y con el tercero tenemos problemas en nuestra sociedad, el error, o lo que algunos llaman fracaso. Dice, bueno, yo no quiero intentar estudiar y terminar la primaria o secundaria o hacer una carrera. Yo no quiero intentar predicar e ir a jóvenes involucrados. Yo no quiero intentar por primera vez tener un ministerio con personas. Yo no quiero intentar estudiar la Biblia porque no la entiendo. Pero la real razón es que hay mandatos familiares que no aceptan el fracaso, el error, que te juzgaron, te criticaron, te exigieron, te compararon y causaron tanto dolor que ya nosotros como adultos no intentamos seguir aprendiendo, porque está ese paso no solamente de la repetición y el ensayo, sino no queremos pagar el precio del error, de que otros nos vean fracasando. Y saben una cosa, cuando el Señor Jesucristo estuvo con los discípulos, usaba esta pedagogía. Bueno, ahora vamos a alimentar a los 5,000. Y lo hicieron, y ellos vieron que lo hizo Él a través de ellos. Y dice, bueno, aprendieron la lección. No, lo vamos a volver a intentar. Ahora alimenten a los 4,000. Sí, bueno, no trajimos los panes, pero ¿no aprendieron de la otra vez? Vamos otra vez a la repetición, vamos otra vez al ensayo, vamos otra vez al error. Y lo empezó a repetir y repetir y repetir y repetir hasta que le entró en la mente, hasta que lo aprendieron. Y cuando el Señor se fue, ellos salieron a conquistar el mundo. Ellos llegaron a cumplir el propósito por el cual les salvó. Cada uno de los discípulos de los apóstoles llegaron a distintos lugares de este mundo, a la India, Armenia, Turquía, África. Llegó el Evangelio a todo el mundo. Y muchas veces de nosotros, Dios quiere algo más. Dios quiere que lleguemos al potencial que en Cristo Dios quiere hacer en su vida. Y dice, bueno, yo trabajo, yo estudio, tengo una familia, ¿qué más Dios quiere de mi vida? Bueno, antes que hacer más ministerio, Dios quiere que usted y yo seamos más. ¿Cómo podemos ser más para Dios? Tenga el estilo de vida que Dios pone en la Biblia, acá en Colosenses 3, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Es decir, poner la mira en las cosas de arriba. No quiere decir que no tengamos los pies sobre la tierra. Estamos viviendo en una economía difícil, tenemos que votar para el mes de octubre, vivimos en un país, se llama Argentina, hay una crisis, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que pelearla, viene la jubilación, la obra social, las cuentas. Todos tenemos los pies sobre la tierra, pero con la mente en las cosas de Dios. ¿Hace usted ese ejercicio mental que Dios lo ordena, que Dios lo pone para tener la mente de Cristo? Pues si es así, usted controlará sus pensamientos, desarrollará su vida cristiana, será de bendición a otros, y cuando entremos en el cielo tendremos una amplia entrada y recompensa y que se verá por toda la eternidad.
Vamos a orar con cada cabeza inclinada delante de Dios. Si usted viene hoy por primera vez y escuchó este mensaje, acá no le vamos a predicar la religión evangélica, cómo ser un mejor evangélico, ser miembro, poner dinero, tiene que venir, hacerse miembro. No es eso. Usted tiene un problema y es con Dios. Usted es un pecador o una pecadora y con su pecado usted no puede llegar a Dios. Pero usted me dice, yo no robé, yo no maté, yo nunca hice nada malo. La Biblia dice que aun siquiera un pensamiento es pecado y lo separa de Dios. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El que murió en la cruz del Calvario no fue una iglesia, no fue un líder religioso, no fue una idea. El que murió en la cruz del Calvario es su Salvador, como fue un día mi Salvador. Él murió por su pecado y al tercer día Dios le resucitó porque Cristo es el Hijo de Dios. Venció el pecado, al diablo y a este mundo. Y ahora quiere entrar en su vida y darle la salvación por la fe como un regalo. La Biblia dice que la salvación no es por buenas obras. No es porque usted conozca la Biblia, no es porque usted venga los domingos a esta iglesia, no es porque usted acompañe a su esposo o a su esposa o traiga a sus hijos. Es si usted cree, confía y ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador. Si usted quiere confiar en esta mañana en Cristo como su Salvador, le animo a hacer esta decisión, la de creer que Él murió por usted en la cruz del Calvario, que Él resucitó de los muertos y recibirle en su corazón. Yo le puedo acompañar en una oración. La oración no le salva, no es algo mágico, simplemente expresa que usted entiende que es pecador, que sin Cristo va a ir al infierno, que la salvación no se consigue por las buenas obras, sino que hay un solo Salvador, Cristo. Si quiere me acompaña en esta oración. Dios, ahí en el silencio de su corazón, usted puede decirle: Dios, en esta mañana entiendo y comprendo que Cristo murió por mí, que ocupó mi lugar, que tomó mi pecado y murió por mí, que no tenía que hacerlo, pero lo hizo para solucionarme este problema, por amor, y que resucitó al tercer día. En esta hora le recibo como mi Salvador. Con cada cabeza inclinada, por favor, nadie mirando. Si usted tomó esta decisión por primera vez en su vida, ¿podría levantar la mano? Quiero terminar orando por usted. ¿Alguno así? Muy bien, y ahora un mensaje y terminamos con los hermanos en Cristo. Dios habló en cuanto a lo que es el poder de la mente, las consecuencias cuando no tenemos los pensamientos de Dios en nuestras vidas. Qué personas más complejas que somos los seres humanos, qué frágiles y qué tan necesitados que somos. Qué fácil es vivir conflictuado, sin paz, sin armonía, sin gozo. Y si Dios tocó su corazón y hay decisiones que está tomando, me gustaría que levante su mano y que diga: Alejandro, por favor, ora por mí. Yo tengo que arreglar cosas con Dios para tener la mente de Cristo. ¿Alguno así? Sí, que Dios le bendiga. Sí. Amén. Por favor, al terminar este culto, busque a uno de los líderes de sus ministerios, de los pastores, de los ancianos. Usted necesita ayuda, usted solo no puede, para llegar a vencer los pensamientos fuera de la voluntad de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por abrir tu palabra. Gracias te damos por la mente que nos diste. Gracias te damos por Jesucristo, por el Espíritu Santo, por tu palabra, por el pueblo de Dios, por la oración. Gracias porque nos diste tu nueva naturaleza en nosotros para desarrollar a Cristo y la imagen de Cristo dentro nuestro.
Ayúdanos a desarrollarlo, a mostrarlo, a servir, a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a seguir creciendo día a día, poco a poco, Señor, porque no es sencillo. Oramos por tu ayuda y ayúdanos, Señor, a pedir ayuda también a nuestros hermanos, tener esa humildad, ese reconocimiento de que sin ti nada podemos y también con los hermanos. Dejamos esta mañana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.